¿De dónde viene tu apellido? Quizás nunca te lo has preguntado o quizás esa pregunta te ha rondado durante años, queriendo conectarte con el origen de tus antepasados. ¿Sabes que en la antigüedad no existían los apellidos? ¿Cómo surgieron y por qué? ¿Cuáles son los apellidos más comunes por países? ¿Cómo surgió el tuyo? Los apellidos son unos nombres que sirven para designar a los miembros de una familia que se transmiten de padres a hijos. Y no, en la antigüedad no existía tal cosa como los apellidos. Prueba de ello es la Biblia, en la que la gente era conocida por sus nombres, su rama familiar o su apodo. A medida que la población fue creciendo, era cada vez más difícil diferenciar a las personas que tenían el mismo nombre, y aquí se originaron los apellidos. Un ejemplo de esto era cuando en la antigüedad el mensajero debía llevar una carta a alguien llamado Juan, pero se preguntaba, ¿a cuál Juan debo enviar la carta? ¿Al que vive en la montaña o al que vive en el valle? Aquí se originan los apellidos denominados apellidos topónimos, que vienen del lugar donde vivían aquellas personas. El Juan que vivía en la montaña fue conocido como Juan del Monte y el Juan que vivía en el valle como Juan del Valle. En esta categoría pueden entrar apellidos tales como Arroyo, Costa, Rivera o Peña. Pero todo esto tiene muchos datos curiosos, muy interesantes, que conoceremos en esta investigación. Quédate porque quizás tu apellido está entre los que analizaremos hoy. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas muchísimo regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Pues bien, hubo una época en la que no existían los apellidos y las personas solo teníamos un nombre. Sin embargo, esto terminó causando una gran confusión entre las poblaciones cercanas. Se dice por parte de muchos investigadores de estos temas que la primera aparición de los apellidos se dio en China cerca del año 2850 a.C., pero fue en Europa que se oficializó su uso. ¿Pero cómo ocurrió esto y por qué? Pues durante la Edad Media surgió la necesidad de identificar a los dueños de los inmuebles que comenzaban a comercializarse. Para eso, poco a poco, se agrupó con un nombre en común a todos los integrantes de cada familia noble que podía acceder a este tipo de bienes. En un principio, solo lo usaban las clases sociales más altas. Así, cada apellido se formó usando cuestiones cotidianas de referencia como el oficio, el lugar de residencia, algún rasgo de la personalidad o un parámetro físico. Con el paso del tiempo dejó de ser una costumbre únicamente de la burguesía y se extendió a todas partes del mundo. Si hay algo que nos distingue de otros seres humanos, sin contar nuestra apariencia física o nuestra forma de pensar, son nuestros nombres y apellidos. Respecto a estos últimos, que son el tema central de este video, según la Real Academia Española, un apellido es el nombre de familia con que se distinguen las personas. Otros investigadores plantean que en la época en la que la gente no gozaba de un apellido, la mayoría de los europeos vivían en pequeños pueblos separados por grandes extensiones de tierras de cultivo. Por tanto, la gente rara vez se encontraba con personas de otras áreas y no era necesaria una distinción particular. Sin embargo, en la Edad Media, estas zonas fueron creciendo y la gente viajaba más y comerciaba con otros lugares, lo que dio origen a la necesidad de distinguir a las personas que tenían el mismo nombre. Y bien, ya vemos que justo en la Edad Media fue cuando el uso de los apellidos comenzó a oficializarse. Pero muchos se estarán preguntando, ¿exactamente cuál fue esa Edad Media? Bueno, la Edad Media se enmarca entre los siglos V y XV. Muchos historiadores consideran que comenzó en el año 476, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente,
y terminó en 1492, cuando Colón llegó a América, específicamente a las islas del Caribe. Ubicados ya en el tiempo en que surgieron los apellidos, regresemos al tema central. Aunque hoy en día existe una gran cantidad de apellidos y variaciones diferentes, en un inicio los apellidos correspondían al lugar de origen de la persona, su oficio o bien características físicas muy distintivas. En ese sentido, unos de los apellidos más comunes son aquellos que hacen alusión a un lugar o un nombre. Por ejemplo, si un hombre se llamaba Rodrigo y su hijo se llamaba Pedro, ese hijo sería conocido como Pedro, el hijo de Rodrigo, o Pedro Rodríguez. ¿Pero por qué Rodríguez? Pues porque la terminación es, o sea, EZ, quiere decir hijo de. En el caso del lugar, si una persona tenía el nombre de José y vivía en la montaña, sería conocido como José del Monte, como vimos en el inicio del video. Otros de los apellidos más comunes que nos podemos encontrar son aquellos que se refieren a una profesión. Por ejemplo, si una persona se llamaba Juan y se dedicaba a fabricar zapatos, esta persona sería conocida como Juan Zapatero. Del mismo modo, otros apellidos responden a una característica física que distinguía a esa persona de las de su entorno, como los apellidos Calvo, Delgado o Rubio, entre otros. No obstante, en el caso de la aristocracia, estos podían adoptar el apellido de su dinastía o quedarse con el nombre de alguno de los territorios conquistados como una muestra de su poderío. Asimismo, cuando el uso de los diferentes apellidos se hizo más común y las diferentes culturas comenzaron a mezclarse, muchos apellidos fueron traducidos a otros idiomas o fueron modificados ligeramente para que parecieran originarios de ese lugar y por tanto no sufrir ningún tipo de discriminación. Finalmente, estos apellidos comenzaron a fijarse sin tener en cuenta el nombre del padre, el lugar de origen o la ocupación que desempeñaban, lo que dio lugar a los Martínez, Sánchez, Álvarez, Moreno, Pastor, del Valle, Ávila o Duero que conocemos hoy en día. Llegados a este punto, quizás estás a la espera de conocer la respuesta a algunas de las preguntas iniciales de este video. No te desesperes. Para conocerlas, antes debes saber esta información que te estoy ofreciendo. Pues bien, como vemos, todo alrededor de los apellidos comenzó en Europa. Entonces, ¿por qué la mayoría de descendientes de esclavos africanos traídos a América tienen apellidos europeos? ¿Los esclavos adoptaban el apellido de sus amos? Pues sí, aunque no siempre. Según algunas fuentes consultadas, en algunos casos los esclavos liberados sí asumían el apellido de la familia de sus amos. En otros casos, los amos o los párrocos decidían ponerle un apellido a los esclavos recién llegados, aunque no coincidiera con el de su familia. También estaba el caso en que los sacerdotes bautizaban a los recién nacidos hijos de esclavos con algún apellido, aunque no fuese precisamente del dueño de la dotación. Lo cierto es que, aunque existen múltiples investigaciones y versiones sobre este tema de la adopción de apellidos europeos por parte de los esclavos, al final todas arriban al mismo sitio. Sí, sus apellidos están vinculados, obviamente, de una forma u otra, a los esclavistas. Y ya estamos cerca de las respuestas que tanto esperas. Mantente viendo. En la antigüedad, muchos eran los rasgos de las personas de los cuales se podían originar los apellidos. Así podemos encontrar apellidos por rasgos personales. También podían heredar como apellido la ciudad donde vivían, como por ejemplo Juan Burgos, Juan Madrid, Juan Toledo. Además de ello, apellidos como Torres, Fuentes o Iglesias se originaron por la cercanía de la vivienda de la gente a estas estructuras. Aquí vemos también la existencia de apellidos derivados de la profesión u oficio que ejercían, y podemos encontrar apellidos como pastor, herrero, criado, vaquero, o también encontramos apellidos por rasgos de la personalidad y físicos, tales como delgado, amable, cortés. La procedencia de apellidos más curiosa y a la vez más común en la actualidad son los apellidos terminados en EZ, es, ya que
Es significa hijo de, como te expliqué antes en el caso de Rodríguez, hijo de Rodrigo. Y asimismo ocurre en otros idiomas, como por ejemplo Johnson, que significa hijo de John en idioma inglés. Así es como se originaron los apellidos, por una necesidad, y asimismo siguieron siendo necesarios hasta el día de hoy, y lo seguirán siendo seguramente durante muchos años en el futuro. Este es un dato muy curioso. ¿Te has preguntado por qué el apellido del padre suele ir primero que el de la madre? Pues por tradición e inercia, pero también por la idea de que el hombre en la antigüedad era la figura de autoridad y el proveedor. En el pasado, los códigos civiles de algunos estados exigían que el apellido del padre fuera el primero. Pasó el tiempo y la presión familiar y el peso de la tradición hicieron que fuera difícil romper con esta costumbre. No obstante, en algunos países como México, se puede modificar el orden de los apellidos, ¿sí? En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo que establecía que el apellido paterno debía ir primero era inconstitucional. ¿Qué te parece? Y ya que tocamos a uno de los países latinoamericanos, quedémonos aquí para conocer detalles de los apellidos en el continente. En América Latina, los apellidos más comunes tienen un fuerte origen español y en menor medida portugués, debido a la colonización de España y Portugal en la región. La mayoría de estos apellidos provienen de linajes castellanos, andaluces y gallegos, además de algunos con origen vasco o catalán. Pero, ¿cuáles son los apellidos más comunes en América Latina? Pues los apellidos más frecuentes en la región, basados en censos y estudios genealógicos, son González, Rodríguez, Martínez, López, Pérez, Gómez, Fernández, Díaz, Hernández y Torres. Todos estos apellidos son de origen español y pertenecen a la tradición de los patronímicos, es decir, derivan de nombres propios como Rodrigo, ya te comenté sobre ello, Rodríguez, hijo de Rodrigo, o Fernández, hijo de Fernando. ¿Y cuáles son los apellidos más comunes por países en América Latina? Bien, espero que comprendas que sería muy extenso mencionar a cada país del continente, por lo que me ceñiré a algunos de ellos, pues en los casos en que no me detendré, por cuestiones de tiempo, ocurre muy similar a los otros. Cada país tiene ciertas variaciones en sus apellidos más frecuentes, y esto es debido a la influencia de migraciones internas y externas. En México, según algunos estudiosos del tema, los apellidos más comunes son Hernández, García, Martínez, López, González, Pérez, Rodríguez, Sánchez, Ramírez y Cruz. En Argentina, los más comunes, según algunos censos, son González, Rodríguez, Fernández, López, Martínez, Gómez, Pérez, Díaz, Sosa y Álvarez. En Colombia son Rodríguez, González, García, López, Pérez, Hernández, Sánchez, Ramírez, Torres y Jiménez. En Perú, García, Flores, Rodríguez, López, Chávez, González, Pérez, Ramos, Torres y Álvarez. En Chile, González, Muñoz, Rojas, Díaz, Pérez, Soto, Contreras, Silva, Martínez y Sepúlveda. En Ecuador, Rodríguez, García, González, López, Pérez, Sánchez, Torres, Castillo y Vázquez. En Venezuela, González, Rodríguez, Pérez, Hernández, López, Díaz, Martínez, Sánchez, Romero y Fernández. En Brasil, apellidos con influencia portuguesa como Silva, Santos, Oliveira, Sousa, Lima, Costa, Almeida, Pereira, Ferreira y Gómez. Veamos ahora apellidos indígenas y africanos muy frecuentes. En algunos países con fuerte herencia indígena o africana, se han conservado ciertos apellidos que reflejan estos orígenes. Algunos ejemplos incluyen, en el caso de los indígenas, Quispe, Mamani, Huamán, en Perú y Bolivia,
y Cocom y Canul en México, estos de origen maya. En el caso de los apellidos africanos, tenemos a Caicedo, Angulo, Mina y Mosquera, por ejemplo en Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil, principalmente en comunidades afrodescendientes. Como te comenté hace unos instantes, la gran mayoría de los apellidos más comunes en América Latina tienen un origen español o portugués, reflejando el impacto de la colonización. Sin embargo, cada país tiene particularidades debido a su historia migratoria y la presencia de comunidades indígenas o afrodescendientes. Y ahora mismo, seguro que algunos dirán que no se dice indígenas, porque no viven en India. Y aunque no tiene relación directa con el tema central de este video, voy a aclarar esto. No obstante, en otros videos de nuestro canal lo he hecho antes. El término indígena no tiene absolutamente nada que ver con el país de nombre India, ni con la supuesta confusión de los conquistadores del siglo XV al llegar a lo que hoy es América, pensando que habían llegado a las Indias Orientales. No. Indígena, como plantea el diccionario de la lengua española, es una persona que forma parte del pueblo que originariamente se asentó en un país o en un territorio y que suele conservar su identidad y su cultura tradicional. Por lo tanto, los pueblos originarios de América son indígenas, como lo son los pueblos originarios de Australia, Europa, Asia o cualquier otro lugar del planeta. El término que sí está muy mal utilizado y que aún se sigue usando, aunque marginalmente, es el de indio para denominar a los indígenas, pues ciertamente los indios son las personas nativas de ese país, India. Bien, hablando del tema de este video, ha llegado el momento en que nos comentas cuál es tu apellido y qué sabes de su origen. Te leo en los comentarios. Muy pronto, espéralo ya, tendremos un video dedicado al curiosísimo origen de los nombres. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.